Muy buenas noches, otra vez con ustedes, mis queridos hermanos, en este día de estudio bíblico. Me gozo porque vamos a continuar nuestro estudio de 1 Corintios capítulo 12, que nos revela muchos detalles de la maravillosa, podemos decirle el maravilloso cuerpo que es la iglesia, un cuerpo espiritual. Veíamos, ¿verdad?, que aquí nos habla en este capítulo de los dones espirituales, la diferencia que hay entre un don, que es una herramienta de edificación, y el fruto del Espíritu, que es realmente una manifestación del carácter de Cristo, ¿verdad? Veíamos que cómo este capítulo está dado en medio de una iglesia que ha tenido divisiones, que estaba dividida, que tenía problemas, ¿verdad? Entonces, aquí esto nos lleva a entender que sin importar cuántas diferencias vemos dentro de las capacidades de las personas dentro de la iglesia, esto nos dice que somos un cuerpo, y precisamente la necesidad grande de tener las diferencias. Vamos a mirar que de otra manera es incompleto un cuerpo. Entonces, lo que tenemos en común debe ser el fruto del Espíritu, ¿no? Pero lo que tenemos en forma particular son los dones del Espíritu. No hay dos personas que tengan los mismos dones, pero todos debemos manifestar el fruto del Espíritu. Entonces vamos a ver, empezando del versículo 1, vamos a darle una lectura rápida para continuar desde el lugar donde habíamos quedado la lección pasada. Dice el versículo 2: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿no? Veíamos que lo que decía Pablo es que él no quería que ignoremos acerca de lo espiritual. Definitivamente, la iglesia sin lo espiritual no es lo que debería ser. A veces nosotros vemos iglesias donde no hay lo espiritual. Entonces puede tener nombre de iglesia, pero no lo es, porque la iglesia es una iglesia maravillosa, es una iglesia donde hay la vida de Dios. La vida de Dios es la característica principal de la iglesia. Dice el versículo 2: sabíais que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevando como se os llevaba a ídolos mudos, ¿no? Veíamos cómo los gentiles eran llevados tenían prácticas de adoración a ídolos, que como son mudos, ¿verdad? Pero lo maravilloso que tenemos nosotros es que Dios tiene un cuerpo que es la comunidad de los creyentes, ¿verdad? Algo que es vivo, es un Dios que es vivo, es un Dios que ve, es un Dios que habla. Los ídolos son mudos. Los gentiles tenían ídolos mudos. Los judíos, que eran la otra facción, digamos, de la iglesia, que se habían hecho por causa de la religiosidad, se habían hecho sordos y ciegos. Entonces es más o menos lo mismo. Le quedaba cuando yo soy sordo a la voz de Dios, es posible que yo sea igual que los incrédulos. Para mí Dios es mudo porque yo no le oigo, ¿ok? Entonces nosotros necesitamos entender que nosotros necesitamos oír a Dios. Oír a Dios es algo tan natural para la iglesia, debería ser algo tan natural para la iglesia. Y dice el versículo 3: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, dice que llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces podemos decir de este versículo que es imposible someternos al Señor sin estar llenos del Espíritu Santo. Luego venía las operaciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice el versículo 4 que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El 5 dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y el 6 dice que hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, ¿no? Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en diferentes maneras están capacitando a la iglesia, ¿no? Hermanos, aquí está la Trinidad, aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno.
Aunque también podemos ver cómo la Trinidad tiene diferentes operaciones. Por ejemplo, el Espíritu Santo da los dones, el Hijo, que es el Señor, da los ministerios, y el Padre, que dice que Dios es el que hace todas las cosas, dice que es el mismo. Perdonen, voy a bajarle el volumen por si me mandan algunos mensajes. Ok, entonces decíamos que la Trinidad, un versículo muy, muy fuerte de la unidad de la Trinidad está en 1 de Juan 5:7, dice, porque tres son, dice 1 Juan 5:7, los que dan testimonio en el cielo, dice, el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo, y dice, y estos tres son uno. Aquí nos muestra que hay los dones, hay diferentes dones, diferentes ministerios, diferentes operaciones, pero la iglesia es una sola, ¿verdad? Así como también los que nos dan los dones son las tres personas de la Trinidad, pero ellos están totalmente unidos. ¿Ok? Entonces, podemos decir que Dios es el que opera, ¿no?, en la iglesia a través del servicio de los creyentes y hace toda su obra. El Espíritu da las herramientas, los dones. El Señor, dice el Señor Jesucristo, que es el Hijo, da los ministerios, como dice Efesios capítulo 4, y el Padre es el que nos capacita y es el que dirige todas las cosas. Él es el que opera, ¿no?, da las operaciones para llevar a cabo la edificación de la iglesia. Miren, en el capítulo 3, muy interesante, nos dice en el capítulo 3, el versículo 6 y 7 y 8, podríamos leer todo, ¿verdad? Dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, ¿no? Entonces Dios es el que da el crecimiento en realidad. Dice el versículo 7 que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, cada uno de nosotros, en la manera en que hacemos funcionar nuestros dones para la edificación de la iglesia, recibiremos la recompensa conforme a nuestra labor, ¿no? Yo le pregunto a usted, ¿tiene recompensa usted? Y le recuerdo que no es que la recompensa es por podemos decir, por la apariencia del don, sino por la fidelidad y el amor con el que se hace, ¿no? Una persona puede venir a barrer la iglesia y solamente hacer eso, y esa persona tiene con un corazón sincero, entonces la persona va a estar, mis amados hermanos, con la misma, podemos decir, la misma recompensa, porque está haciendo la labor de edificación, está cooperando para la edificación de la iglesia, y el don que tiene es ese. Entonces, como dice más adelante, quizás podemos anhelar diferentes dones, pero tenemos que hacer funcionar el que tenemos, el que Dios nos dio. El versículo 7 dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Para provecho, para beneficiar a la iglesia, para edificar a la iglesia. Para eso son los dones, no son para dar una exhibición, no son para que me aplaudan, no, son para edificar la iglesia. El aplauso y la recompensa lo da Dios, mirando el corazón de cada uno de nosotros. El versículo 8 dice, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, dice a otro palabra de ciencia, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, ¿no? Hermanos, yo he escuchado muchas veces decir a las personas, es que si yo tengo al Espíritu, tengo todos los dones. Estos versículos contradicen esa posición, ese entendimiento. Aquí nos dice que otro es el que tiene otro es el que tiene este otro don. Entonces,
Aquí no hay una persona que tenga el Espíritu y tenga todos los dones. No es así. Al menos eso no dice esta palabra del Señor. ¿Ok? Entonces sigue diciendo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, dice el versículo 11, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿no? Veíamos que es el Señor el que hace, el que reparte y es como Él quiere, no es como nosotros queremos, es como Él quiere. Y Él lo hace porque Él nos creó, y luego Él nos salvó, y luego Él nos dio todavía los dones espirituales. O sea que las capacidades naturales Dios nos las dio también, los dones espirituales también. Entonces Él los da. Entonces debemos más bien estar felices con los dones que tenemos y usarlos. Dice el versículo, entonces que Él da a cada uno en particular como Él quiere. El versículo 12 dice, pero porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo el cuerpo, así también Cristo. ¿No? Qué belleza, qué bendición. La iglesia es un cuerpo con muchos miembros. Hermanos, la iglesia es más divina de lo que creemos. Es más divina de lo que a veces se ha hecho. Hay gente que ha hecho de la iglesia, de esa maravillosa iglesia del Señor, algo terrenal, algo que no es realmente lo que Dios ha diseñado. La iglesia es maravillosamente divina, la iglesia es maravillosamente grande. ¿Ok? Dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Todos por un solo espíritu fuimos bautizados, ¿no? Y dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Un mismo espíritu, aún nuestras diferencias, en este caso, de condición, o sea, de nuestro linaje, unos de nuestra procedencia, unos judíos, ¿verdad? Procedencia de la raza judía, gentiles que no son judíos, esclavos, ¿no? La condición de los esclavos que en el imperio en ese tiempo era tan distinta de los libres, pero un solo espíritu tenían ellos. Un esclavo podía relacionarse con un libre, un judío con un gentil, si es que el espíritu estaba gobernando en su vida. Y nos sentíamos hermanos, nos deberemos sentir hermanos, ¿ok? Y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¡Qué bendición! Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. No nos podemos excluir por no tener los mismos dones y capacidades que los demás. No necesitamos tener los dones de otro, pero somos del cuerpo. Lo que nos hace miembros del cuerpo es la salvación, la obra de Cristo, no los dones ni las capacidades. Dice el versículo 16 y 17, si dijera la oreja, porque no soy, el 17 dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mire, es necesario que seamos diferentes. Es más bien muy, muy necesario que tengamos esas diferencias, porque el ojo no puede oír. Si solo hay dos ojos, solo vemos. Pero si hay un ojo y un oído, vemos y oímos. El cuerpo es algo, cuando el cuerpo está unido, tiene unas capacidades maravillosas. Tenemos que ver la grandeza de la iglesia en todo este capítulo, en todo este libro, en toda la Biblia. Dice el versículo 17, entonces, hermanos, hay necesidad de ser diferentes más bien. Dios diseñó la iglesia
hermanos, para necesitarnos mutuamente. Y si por nuestras diferencias nos dividimos, entonces estamos destruyendo el cuerpo. Nuestras diferencias deben complementarnos. Nosotros no debemos criticar a alguien por ser diferente, porque no hace tan bien las cosas como yo. Yo debo hacer bien lo que yo fui llamado a hacer y permitirle a la otra persona hacer lo suyo. Hermanos, no tenemos que ser iguales. Debemos tener diferentes dones. De hecho, cuando una iglesia no tiene los diferentes dones, está incompleta. Y dice el versículo 18, vuelve a decir, o sea, recalca que Dios ha colocado los miembros, a cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Así como el Espíritu reparte los dones como Él quiere, el Señor coloca los miembros como Él quiere, ¿no? Las operaciones. Ustedes saben que aquí hemos visto que Dios, que hace todas las cosas, es el que hace las operaciones, es el que coloca los miembros del cuerpo. ¿Ok? Entonces, hermanos, aunque nosotros anhelemos otros dones, aunque nosotros anhelemos, el ojo no puede anhelar ser mano, el ojo no puede agarrar las cosas. Pero cuando el ojo y la mano están unidas por la misma cabeza, entonces podemos agarrar esto. Yo puedo con mi ojo dirigir a la mano. Y la mano no puede decir, no, yo no te necesito ojo, porque si yo estoy con mi ojo cerrado, la mano no va a saber dónde está este aparatito. ¿Ok? Entonces, mis queridos hermanos, gracias a Dios, dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Como les digo, nadie tiene todos los dones. Dios lo hizo así. ¿Por qué? Para que todos estemos unidos, para que nos amemos unos a otros como Él nos ama. Versículo 20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. No hay independencia. Amén. Cuando una persona, yo tomo mi decisión, yo uso mi libre albedrío para sujetarme a la cabeza y decido usar los dones que Dios me ha dado, renunciar a mi libre albedrío, o en realidad usar mi libre albedrío para someterme al Señor y a la cabeza de este cuerpo. Hermanos, yo voy a tener muchos frutos, yo voy a tener muchas acciones de bendición. Lo vean los demás o no, Dios es el que nos va a mirar, ¿verdad? Entonces, aquí habíamos quedado en el versículo 18 el día miércoles pasado. Entonces dice que que Dios había colocado como Él quiso. Versículo 19 dice que si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿No? Nadie, hermanos, es igual a otro. Todos somos distintos, pero entre todos conformamos un cuerpo poderoso, fuerte, un cuerpo con la habilidad de hacer todo. Este mundo, o Satanás, podemos decir, ha frenado a la iglesia, causando divisiones en ella. Porque divididos es como si mi ojo estuviera independiente de mi mano, ¿verdad? Entonces no puedo hacer nada. Porque si mi ojo y mi mano no se coordinan, soy un cuerpo con las capacidades, pero sí, en realidad, sin funcionar como debe ser. ¿Ok? Y dice el versículo 21 que ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Eso es lo que decíamos. Yo no puedo decir a alguien, por más que yo no vea cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo, yo no le puedo decir qué es que no lo necesito. Yo necesito. A veces, hermanos, las personas más menospreciadas, las personas que nosotros no vemos que tengan ellos, digamos, un lugar en la iglesia, una labor, a veces son los que hacen más, y en los momentos más difíciles los encontramos, y ellos vienen y nos bendicen, y ellos vienen y nos dan aquello que nosotros necesitamos. Muchas veces nos ha pasado esto, estoy seguro. ¿Ok?
Dice el versículo 21 que entonces, en el versículo 15 al 16, yo puedo decir que no me puedo excluir a mí mismo. Y no es que estoy fuera del cuerpo por no ser igual a los demás. En el versículo 21 es decir que yo no puedo excluir a nadie por ser diferente a mí. Yo necesito a los demás para vivir. El Espíritu, hermano, da capacidades insospechadas. Si nosotros descubrimos el trabajo, el don, la función que Dios me ha hecho dentro de este cuerpo, hermanos, yo voy a desarrollar capacidades maravillosas. La iglesia será poderosa. Pero si yo estoy escondiendo el don que tengo, o estoy ignorando que soy mano, que soy ojo, estoy ignorando la operación que Dios quiere hacer, entonces estaré paralizado. Amén. No me debo menospreciar, no me debo ni menospreciar a mí mismo, ni menospreciar a otros. Amén. Ni debo codiciar los dones de otros. Sabe que cada vez que hay una persona que usa su don y que empieza a desarrollarlo, ese don se vuelve casi como codiciable, envidiar. El cuerpo no puede tener envidia, ni de uno ni de otro. No necesitamos envidiar, ni necesitamos hacernos uniforme al otro. Puede ser que haya muy difícil hacer ciertas cosas, y está bien, es porque yo sé hacer lo mío. Lo que necesito es encontrar mi lugar dentro del cuerpo de Cristo y funcionar con lo mío. Normalmente la mano es hábil para agarrar las cosas, para manipular, para trabajar. El ojo no. El ojo no puede desear ser mano. El ojo tiene que ver. Y la mano le puede decir, pero tú eres un ocioso, no haces nada. O sea, no necesitamos criticarnos, sino más bien cooperar con el don que hemos recibido, con la operación que nosotros somos. ¿Ok? Entonces, dice así, el versículo 22 dice, antes bien, entonces nadie le puede decir que no tiene necesidad, como dice el versículo 21, ¿no? Ni el ojo a la mano, ni la cabeza a los pies. Versículo 22 dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. La verdad que los miembros del cuerpo que son más débiles son más necesarios, ¿no? Yo diría, por ejemplo, el hígado, el corazón, están adentro y son débiles, y si alguien los tocaría, quizás sería fácil arrancarlos. Yo la verdad que no soy un cirujano, nos puede decir, pero son los más necesarios. Amén. La mano, hermanos, o el pie, no le pueden decir, ay, no sean tan delicados, a los ojos. Hermano, si los ojos son delicados, la mano debe estar ahí para protegerlos. ¿Ok? Si llega una basura en el ojo, ¿cuán necesario? ¿Cuánto necesita el ojo de la mano? Amén. Eso es lo que dice. Entonces, muchas veces los más débiles, los que más menospreciables, nos están, perdón, me estoy distrayendo. Los más menospreciables son los más necesarios. Y quiero decir que nosotros necesitamos al Señor para poder que Él nos hable y que Él nos muestre qué es verdaderamente, cuál es el valor de los otros dones. Mi mente natural, mis capacidades naturales muchas veces están ciegas al valor que tienen los otros hermanos. Entonces eso es lo que dice. Y dice el versículo 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, dice, se tratan con más decoro, ¿no? Entonces la palabra dignos es la palabra átimos, que quiere decir despreciados, ¿no? Los más sin honra, ¿no? Quiere decir átimos. Son los más valorados, dice. Los que son menos dignos, a ellos los vestimos con más valor, con más eficiencia, con más cuidado.
Y los que son menos decorosos, la palabra menos decoroso es la palabra asquemón, que quiere decir que no tienen forma, informes, que no están como bien formados, que no tienen una buena forma. A esos, dice, nosotros los tratamos con más decoro, ¿no? Por ejemplo, hay lugares en la cara que pintamos, que hacemos funcionar cuando esto no tiene el mismo. La palabra decoro es la palabra euskemosuni, con más elegancia, dice, con más elegancia. Los que no tienen forma se les hace más elegantes, ¿no? Amén, les damos la forma más bonita, podríamos decir, ¿verdad? A veces la cintura, por ejemplo, todas las mujeres se ponen su faja, por decir, ¿no? Bueno, es un decir, pero esto lo tenemos que trasladar a lo espiritual dentro de la iglesia. A lo espiritual dentro de la iglesia, en vez de criticar, por un lado no debemos criticar, por otro lado no debemos envidiar, ¿no? Sino que debemos servir con aquello que a nosotros nos parece que hacemos mejor. Si alguien lo vemos y está haciendo las cosas y no me gusta cómo está haciendo, lo que yo tengo que hacer es realizar ese trabajo. Entonces, este cuerpo, que es la iglesia, tendrá, ¿no?, todas las necesidades cubiertas y podrá ser, hermano, yo les digo que este cuerpo maravilloso, que es la iglesia, que todavía nosotros no hemos descubierto, que nosotros estamos entendiendo, estamos teniendo una pequeña vislumbre dentro de este mundo, es un ente poderoso, es algo tan poderoso, y lo único que necesitamos es unirnos y cada uno tomar su verdadera función. ¿Ok? Dice el versículo 24, seguimos. Dice el versículo 24, porque en los que nosotros somos más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, ¿no? La palabra honor es la palabra time, que quiere decir valoración, precio, estima, ¿no? Dios compensa, Dios le da valor al hombre, a lo que el hombre no valora. Dios, hermanos, no te menosprecies. Si no puedes hacer algo visible, si no puedes hacer algo que los demás miren, no es lo más importante lo que los otros piensan de lo que puedes hacer. No menosprecies tampoco a los demás, porque casi nosotros tenemos la tentación de juzgar a los demás en base a mis propias habilidades. Yo valoro mucho lo que sé hacer, pero como los demás no saben hacerlo tan bien como yo, entonces como que los menosprecio. Esto debe erradicarse del cuerpo. Amén. Entonces, si los demás trabajan y ponen al servicio tuyo sus habilidades, entonces, hermanos, seremos enriquecidos. Ellos serán una bendición para mí, yo seré una bendición para ellos. Amén. Hermanos, el cuerpo humano, el ser humano podría vivir, ¿no?, aquí según esto, sin algunos miembros, pero especialmente hay algunos miembros que ni se ven, que sin ellos no podría vivir. Por ejemplo, yo puedo vivir sin una oreja o sin una mano, todavía tengo vida, pero no podía vivir sin un corazón, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, no todo lo que se ve es más importante, no todo lo que se ve, sino que más bien lo que no se ve muchas veces es mayor. Por eso no podemos, por medio de nuestra visión natural o nuestra inteligencia natural, juzgar nada. Seguramente esta situación tenían los corintios, por eso era esa división que tenían ellos, ¿no? Entonces, hermanos, en la congregación, a veces los que menos se ven resultan ser los más útiles. Amén. Dice el versículo 25 que Dios da, o el 24 dice que Dios da más honor, más valor al que le falta.
¿no? Precisamente quizás los que más nos vemos son los que somos más débiles, ¿verdad? Y Dios nos da, por eso nos pone en lugares más visibles. Pero los que no están en un lugar visible es porque son necesarios, poderosos, potentes. Ok, versículo 25 dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos con otros. La palabra desavenencia es la palabra cisma, que quiere decir rompimiento, división o brecha, ¿no? La envidia puede llevarnos al rompimiento. La envidia quiere decir que yo anhelo tener lo que otro tiene, ¿sí? Entonces, miren hermanos, en el mundo, gran parte del rompimiento de las relaciones es por este fruto, ese deseo de la carne, fruto de la carne, que es la envidia, ¿no? Más bien nosotros debemos valorar lo que Dios nos dio a nosotros mismos, desarrollarlo, activarlo, ponerlo a trabajar. ¿Ok? Dice que en vez de que yo esté así mirando a los demás y valorando, desvalorizándome a mí mismo o a ellos, yo poner a trabajar y más bien preocuparme, dice, los miembros se preocupen. La palabra preocupar, la palabra merimnao, que quiere decir interesarse, cuidarse. ¿Ok? Cuando veamos, hermanos, que otro no puede lo que para ti es fácil, no lo critiques, más bien sírvelo, más bien ayúdalo con aquello que tú puedes hacer. Esta es la manera en cómo debe funcionar la iglesia, según este capítulo 12. Y dice el versículo 26, de manera dice que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. En este versículo, la palabra padecer es la palabra pasco, que quiere decir sufrir, y los demás se duelen. Sum pasco es la palabra, se duelen. Entonces, y la palabra sum pasco es sufrir juntamente, es experimentar el dolor, ¿no? Tenemos que tener empatía, tenemos que, al preocuparnos y al cuidar unos de otros, nosotros ponernos en su lugar para los que sufren. Y lo mismo, cuando alguien recibe honra, la palabra honra es la palabra doxazo, que quiere decir estimación, ¿no? Ser valorado, ser alabado. Los demás debemos gozarnos, en vez de el fruto de la carne de envidia. La envidia nos impide gozarnos con una bendición que tiene otro. Eso no es fruto del Espíritu. La envidia nos hace no gozarnos, ¿verdad? La palabra sunchairo, que quiere decir regocijarse juntamente, congratular. Hermanos, el dolor compartido es menor. El gozo compartido es mayor. La indiferencia es lo contrario. Amén. La envidia nos impide gozarnos. La indiferencia nos impide ayudarle a otro con su carga. Y esto es lo que dice aquí en este capítulo 12, versículo 26. Versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Un privilegio dado por gracia. Que yo sea el cuerpo de Cristo. Que yo sea ese Cristo mismo, su cuerpo. Amén. Y dice, y cada uno miembro de ese cuerpo. Gracias a Dios que Él nos ha hecho miembros de su cuerpo. Y eso también nos muestra que Él nos cuida, que Él nos guarda, porque nadie va en contra de su cuerpo. Nosotros debemos entender y saber claramente que Dios nos cuida, que Dios nos guarda. Amén. Dice aquí en Primera de Crónicas, quiero leerles, aquí lo tengo, el versículo, capítulo 16, capítulo 21, 22, 16, 22 voy a leer Primera Crónicas. Dijo Dios, no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas.
¿no? Dios ama a su pueblo, a su cuerpo. Y cuando Él nos toca, como dice el libro de Zacarías, capítulo 2, 8, dice, toca a la niña de sus ojos. El que os toca, dice, toca a la niña de sus ojos. Amén. En el capítulo, necesitamos, ¿no?, aquí, como dice, tener conciencia de miembro, de ser una persona que forma parte de un cuerpo. No somos independientes. Amén. Un miembro participa de la misma manera que los demás, participa de la misma sangre. Amén. Como dice en el capítulo 15, el Señor por eso dijo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. En el versículo 17 otra vez lo recalca, esto os mando, que os améis unos a otros. Es la única manera de que nosotros tengamos tal poder y la autoridad de Dios se nos entregue con tal fuerza que venzamos a la corriente de este mundo, a las cosas de este mundo, a los poderes de este mundo, porque estamos tan unidos, tan coordinados, tan empoderados, porque todo nos es posible. ¿Ok? Entonces, así como yo espero, sé que soy la niña de sus ojos, pero de la misma manera, yo tengo que funcionar siendo una persona que mira, ¿no?, por la necesidad de los otros, especialmente por la necesidad donde yo tengo el don, donde yo tengo la capacidad de servir. Versículo 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, ¿no? Entonces aquí, primero, ¿quién es el que puso? Dios. Dios es el que llama y Dios es el que pone en la iglesia a cada uno según dice Él quiere, ¿no? Él puso la palabra primeramente, la palabra protón, que quiere decir en primer lugar, primero en tiempo, primero en orden, en importancia, primero en lugar. ¿Ok? Y miren, nosotros todos, aquí habla que todos los miembros tenemos el mismo valor, pero debemos sujetarnos a las autoridades. Ningún cuerpo funciona sin autoridad, ¿no? La autoridad de cada miembro es según la función que tiene. En mi cuerpo nadie tiene más autoridad para ver que mis ojos. Nadie tiene más autoridad para hacer que mis manos. Nadie tiene más autoridad para moverse que mis pies. Cada uno tiene un lugar, un ámbito de autoridad, pero todos debemos sujetarnos a la cabeza. Y aquí dice que los apóstoles, que quiere decir enviados, ¿no? La palabra apóstol quiere decir delegado, embajador, comisionado, ¿no?, de la palabra apostelo, que quiere decir enviado de. Los apóstoles son enviados de, ¿quién lo puso? De Dios. Entonces, a esa persona que es enviada de Dios, nosotros debemos sujetarnos, primeramente. ¿Ok? A veces Dios da su palabra con una claridad mayor. Probablemente los apóstoles están mucho más capacitados que los otros miembros del cuerpo para oír esa voz particular de edificación de la iglesia. ¿Ok? Entonces, y bueno, yo no creo, respeto a los que dicen que es cierto que los 12, ya no hay más apóstoles como los 12, pero en el Nuevo Testamento hay muchos que son llamados apóstoles que no son los 12. El mismo apóstol Pablo, él se llama en todas las cartas como apóstol. Es imposible que no haya. Hoy en día existen los apóstoles, porque aquí está hablando que son una cosa básica. En el capítulo 3
dice que los apóstoles, ¿verdad? Dice que pues es, que son los apóstoles aquí unos edificadores de primer orden. Yo no quiero detenerme buscando ahí, pero los apóstoles son edificadores de primer orden. Y recuerden, hermanos, que la autoridad en el cuerpo de Cristo, cuando Jesús habló de la autoridad, dijo que el que quiera ser el primero entre vosotros debe ser el siervo de vosotros. El que quiera ser el primero debe ser el último y el servidor. Entonces, autoridad aquí nos habla de servicio. Entonces, es necesario someternos a los servidores, someternos en el área en que nosotros podemos serles útiles en toda área. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Si hubiera alguien, digamos, aquí en la iglesia encargado del cuidado, del barrido, de todo eso, él es autoridad. Entonces, cuando él me dice, por favor, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer, no importa que yo sea el pastor, en ese área, en ese rubro, él es autoridad. Esa es la autoridad maravillosa de este cuerpo. ¿Ok? Y bueno, yo les puedo mostrar, por ejemplo, del Nuevo Testamento, cómo, por ejemplo, Bernabé y Pablo, dice en Hechos 14:14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Ahora, Bernabé y Pablo no están entre los 12, pero aquí son llamados apóstoles. Romanos 16:7, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, dice, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, que fueron antes de mí en Cristo. El versículo Filipenses 2:27 dice, en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Bueno, no sé por qué está este versículo aquí. Pero, perdón. Hay muchos versículos. En 1 Tesalonicenses 2:6 dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo, ¿verdad? Aquí está hablando de él y de otros que habían escrito la carta a los tesalonicenses. Bueno, en Hechos 13:1 habla de maestros, de apóstoles y de profetas. Bien, entonces dice primeramente apóstoles. Entonces, por eso son primeramente porque ellos son comisionados directamente, ¿no? Tienen una comisión. Y apóstoles, por eso son enviados del Señor. Luego los profetas. Profeta viene de la palabra profetes, uno que habla pública y abiertamente, ¿no? Entre los griegos era un profeta, dice, era un intérprete del oráculo de los dioses, ¿no? Es alguien que interpreta lo que Dios quiere decir. En el Antiguo Testamento los profetas hablaban también por Dios. En el Nuevo Testamento hay varios lugares donde se ven los profetas. Por ejemplo, en Hechos 15:32 habla de Judas y Silas, dice, como ellos también eran profetas, dice, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, ¿verdad? Judas y Silas se llaman aquí profetas. Luego también había profetas que predecían, que Dios les mostraba hacia adelante. Por ejemplo, Hechos 21:10 dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, dice, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Miren cómo este profeta no solamente tenía esa guianza que nosotros tenemos en general, nosotros podemos escuchar en un sentido la voz de Dios, sabiendo qué es lo bueno, qué es lo que Dios quiere que hagamos, sino estos profetas tienen como un sentido mucho más específico. Podemos decir quizás, ¿no? Si
lo relacionamos con un miembro del cuerpo, son el oído mucho más, y los demás podemos ser, digamos, la piel, ¿no? Sentimos a Dios, pero los profetas dan una dirección clara, ¿no? Hablan exactamente, ¿no? Precisamente era lo que iba a pasar con Pablo. Entonces, y la palabra aquí dice, luego profetas. La palabra luego en este lugar es la palabra deuteros. Y deuteros quiere decir segundo en orden. Entonces, primero son los enviados, segundo son los que hablan de parte de Dios, pública y abiertamente. Y luego lo tercero dice, la palabra tercero es tritos, maestros, ¿no? Maestros viene de la palabra didáscalos, de la palabra didasco, que quiere decir enseñar, instructor, instruir, incluso padre de familia, ¿no? Los maestros instruyen, los maestros tienen una enseñanza, ayudan y acomodan la mente de los cristianos para que sea fácil entender la palabra de Dios, para que sea fácil que la verdad de Dios venga a nuestras vidas, para entender lo que viene y no viene de Dios, y para conocer a Dios, los maestros. Y luego dice, pues, luego los que hacen milagros, que está dentro de los dones, por ejemplo, de hacer milagros, ¿verdad? Luego dice los que sanan, ¿no? Los que tienen dones de sanidades, los que ayudan. Aquí hay una palabra, los que ayudan es la palabra antilepsis, que quiere decir ayudar, aliviar, ¿no? Hay gente que es una bendición, es un alivio para la carga que tenemos dentro del cuerpo de Cristo. Hay gente que son especialmente, tienen, no sé, dones, capacidades para aliviar la carga, tienen algunas cosas que ayudan a los demás, alivian, ¿no? Y especialmente en la edificación del cuerpo de Cristo. Luego los que administran. Recién vienen los que administran, y la palabra administra es la palabra kubernesis, que quiere decir los que conducen. Es el conductor de la iglesia local, ¿no? El administrar, los ancianos quizá podríamos decir, ¿no? Entonces son los que conducen la iglesia local, los que administran, ¿no? Y así luego dicen los que tienen don de lenguas. Pero no es tanto el propósito de este versículo el poner un orden, aunque sí lo pone, porque las palabras que usa son palabras de un orden establecido, ¿verdad? De un orden, porque necesitamos sujetarnos y porque nada funciona sin autoridad. Hermanos, una de las cosas más terribles que veo en este tiempo y que también ha entrado a la iglesia es ese espíritu de anarquía, ese espíritu de rechazar lo que dice la autoridad como sea. No es así en la iglesia de Cristo. La autoridad debe ser bienvenida y no juzgada. Sabe que la autoridad la juzga Dios. Si yo me sujeto a una autoridad y la autoridad me está llevando por mal lugar, Dios rápidamente va a juzgar esa autoridad. Pero si yo me rebelo a esa autoridad, entonces Dios no necesita juzgar la autoridad, Dios no necesita corregir la autoridad, porque yo tampoco, la autoridad no está cumpliendo su función. Pero cuando yo me sujeto, ¿no? Estoy hablando con ese, o sea, como un espíritu, ¿verdad? Hay excepciones grandes, ¿no? Por ejemplo, cuando los judíos, ¿no? Las autoridades judías querían prohibir predicar a los apóstoles, ellos les dijeron, con mucho respeto, como así debe ser nuestra voz hacia la autoridad, nuestra actitud hacia la autoridad, con mucho respeto le dijeron, juzguen ustedes si es menester para nosotros obedecer a Dios, obedecer a los hombres antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que Dios nos ha mandado decir. ¿Ok?
Hay momentos en que sí es posible, ¿no? Negarnos a la autoridad, especialmente cuando la autoridad nos manda a desobedecer directamente lo que Dios nos ha mandado. Pero en todo lo que no es así, nosotros debemos respetar y debemos de vencer ese espíritu anárquico que hay en este mundo. Ningún país, ninguna región, nada, una empresa no puede funcionar con anarquía, no puede funcionar cuando nosotros estamos hablando mal de los jefes, hablando mal de los dueños del negocio, estamos hablando mal de nuestras autoridades. Amados hermanos, Dios se va a encargar si ellos están haciendo mal, si ellos se están aprovechando de ser la autoridad. El que se aprovecha de la autoridad para sí mismo está haciendo un mal uso de la autoridad y la autoridad la delega a Dios. Entonces Dios se va a encargar. Pero si nosotros nos rebelamos, ¿cómo podemos esperar que Dios haga su parte? Amén. Entonces, eso podemos decir de este versículo. Entonces, el versículo 29 dice: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos don de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? O sea, estas preguntas retóricas, lo que nos está diciendo es que no todos tenemos todos los dones. Como les dije anteriormente, esto contradice lo que muchos predican, que cuando uno tiene el Espíritu Santo tiene todos los dones. No, aquí nos dice que no todos tenemos los mismos dones. Definitivamente, más bien nos dice que nosotros tenemos una dependencia de los demás miembros del cuerpo de Cristo. Por eso no podemos funcionar aislados. Por eso los corintios no podían seguir adelante. Era una iglesia carnal, era una iglesia que ni siquiera daba buen testimonio al mundo de Cristo, porque estaban divididos. Amén. Nosotros necesitamos entender nuestra dependencia y también necesitamos entender que los demás necesitan de nosotros. Necesitamos de ti, hermano, en la iglesia, y tú necesitas de los demás. La iglesia es más celestial de lo que hasta aquí hemos construido con nuestra inteligencia humana. La iglesia es un diseño divino al cual nosotros tenemos que alinearnos. Y por eso estamos estudiando la palabra de Dios. Esto es lo que nos ayuda, la palabra de Dios, porque debemos corregir muchas cosas. Y bueno, terminamos el capítulo, el versículo 31 diciendo, dice el 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿No? La palabra procurar es la palabra celo, que quiere decir con pasión, con sentimiento, ¿verdad? Con un anhelo. Debemos procurar los mejores dones. La palabra mejor es la palabra kreiton, que quiere decir algo ventajoso, algo útil. Debemos procurar los dones más útiles. ¿Amén? Los dones más útiles según la necesidad. Es más, yo te aseguro que si tú estás mirando una necesidad y te molesta que nadie hace nada por esa necesidad, deja de criticar. Ahí está tu don probablemente. Suple esa necesidad. Y luego termina diciendo, mas yo os muestro un camino más excelente. La palabra camino, la palabra hodos, que quiere decir un curso, un rumbo de vida, una senda, un camino de vida. Yo los muestro, dice, un camino de vida aún más excelente. Un camino más excelente.
¿Ok? Y luego, como vamos a mirar el próximo miércoles, el camino más excelente es el camino del amor, ¿no? Vamos a entrar en el capítulo del amor, que es 1 Corintios 13, donde vamos a ver la necesidad del amor, la indispensable necesidad de vivir en amor. Y luego, las características del amor, del verdadero amor, que es el amor ágape. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que procurar los dones más útiles, como dice este versículo, ¿no? Hay necesidades de salud, ¿no? Pídele al Señor dones de sanidades. Hay necesidad de dirección, pídele al Señor un don de palabra, de sabiduría. Y no sé, hay necesidades económicas, pídele al Señor una capacidad para hacer dinero. Hay necesidad de servicio y ayuda, pídele al Señor un don de servicio, de ayuda. ¿Ok? La cuestión no es aparecer, la cuestión es ser útil y formar. Bueno, no formar nosotros, sino someternos al Señor para que Él forme su cuerpo, porque Él ama su cuerpo. Y Él quiere que este cuerpo que nosotros todavía estamos como haciéndolo funcionar de memoria, haciéndolo funcionar con tradiciones recibidas, que este cuerpo, el Señor le vaya dando la forma espiritualmente como Él quiere. Yo le pido a usted que ore por nosotros, oremos para que la iglesia en la cual nosotros estamos se alinee y llegue a ser, llegue a conformarse y a madurar hasta ser ese maravilloso cuerpo vivo del Dios vivo que habla, que hace y que funciona, para que el mundo tenga la bendición de una iglesia poderosa, influyente y verdadera. Gracias, mis amados. Nos vemos el próximo miércoles en el capítulo 13 de 1 Corintios.